Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Ileana Pineda. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este miércoles de Mesa Redonda. Nos escuchan en el 94.1 de FM y nos pueden ver en presentetv.com o en diariopresente.com.mx. Estamos en el proceso electoral. Hoy el tema, precisamente el análisis al proceso electoral. La semana pasada hicimos un análisis de las campañas desde el punto de vista de marketing y publicidad. Hoy lo vamos a hacer con nuestros analistas aquí en la Mesa Redonda este miércoles. ¿Cómo estás, Gabriela Isa? Corriendo, ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarte, Ile, y qué gusto saludar a nuestro auditorio que nos sigue miércoles a miércoles a través de esta frecuencia del 94.1 en FM y en presentetv.com, en diariopresente.com.mx. La historia está interesante, pero también en Twitter, en @formulatabasco, @diariopresente_ y en Facebook en Fórmula Tabasco. La historia está interesante y hemos convocado a 3 personajes conocidos que en algún momento, bueno, en el caso de Pepe Chablé, que ha colaborado también aquí en Diario Presente, y a 2 columnistas que ya tenía rato no platicábamos con ellos, pero lo hacemos en cada proceso electoral, eso sí nos queda claro. Ya son parte del proceso. Porque ya es parte de cada 3 años. Cada 3 años el análisis que hacen, y bueno, pues son voces conocidas, que también usted puede seguir en redes sociales, que puede seguir a través de las páginas impresas de Diario Presente. Yo creo que va a estar interesante el ejercicio después del que hicimos la semana anterior, en el análisis de las campañas y de la mercadotecnia, el punto de vista de los publicistas. Hoy vamos a ver estos hombres que se dedican a escribir pues, de política y cosas peores, dijera Catón, ¿no? Entonces vamos presentándolos, mi querida Ileana Pineda. Gracias, Gabriela Isa. Bien, le doy la bienvenida a Víctor Sámano Labastida. Él es columnista de Diario Presente con su escala crítica. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel, buenas tardes, Ileana, buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Nacho Rodríguez Ceballos, él es Realpolitik. Gracias, buenas tardes, Ileana, buenas tardes, Gabriel, buenas tardes, Víctor, buenas tardes, Pepe, buenas tardes aquí a todo nuestro auditorio, y sí, pues preparado para destajar al que se deje destajar. Dios. José Chablé Alcocer, consultor en materia electoral. Así Pepe, es. bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos, con el gusto de estar con ustedes y efectivamente volver a la casa. Exacto, pues que sí, trabajaste. En circulación estuviste, ¿no? Sí, estuve en circulación, fue director de circulación. Y fue de las mentes maquiavélicas atrás de la creación del Sol del Sureste, que ya lo deberíamos invitar un día que nos platique todas esas historias. Para ver cómo se creó esa parte. Aquí mi amigo sabe cómo se crió perfectamente. Víctor Sámano, bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿no? A ver, vamos a hacerlo cronológico. ¿Te parece quién llegó primero? Pepe. ¿Y cómo ves el proceso? Bueno, mire. Sí, a grosso modo. A grosso modo, para mí es el proceso electoral va en los tiempos que debe desarrollarse. Platicaba que antes de entrar al aire que para mí la cuestión de la reforma política electoral que se nos presenta y que se actualiza también en el estado de Tabasco permite que por primera vez tengamos un proceso electoral realizado en tiempos que no se ajustan al proceso de nosotros, sino al proceso federal. Lo platico de otra manera. Decía yo que la reforma política que nos da es una cuestión que nos actualiza la materia, pero culturalmente estamos atrasados para el ejercicio de todo el proceso electoral. ¿Qué implica esto? ¿Cómo va? ¿Por qué va? ¿Qué implica? Bueno, fíjense, los partidos políticos tienen nuevas reglas para realizar campañas, tiempos, hemos sabido 45 días y de los cuales ya les quitaron 5 por mandato del tribunal a los presidentes municipales. Ok, normalmente el ciudadano está acostumbrado a que llegue el candidato con el montón de regalos, con todas las situaciones que da el proceso electoral o que daba el proceso electoral. Las despensas, el techo, todo, las láminas, los pollitos, sí. Toda aquella situación del lapicero, el cilindro y todo aquello que conocíamos. Y la ley dice, señores, se acabó todo eso, ahora exclusivamente que tenga origen textil. Retomamos, playeras, gorras, mandiles, todas estas situaciones son las que la ley dice que deben ser parte de la campaña. Uy. Aguas con lo que estamos platicando. Con lo que estamos platicando, porque sabemos que en la realidad
en el campo, en el camino, se dan muchísimas cosas de las cuales los árbitros electorales a veces no ven, no quieren ver, o no hay quien les diga está sucediendo. Entonces, para mí es una cuestión a la cual el ciudadano se tiene que educar, culturizar respecto de una nueva cultura electoral en general. Híjole, pero ¿está siendo la adecuada? Nacho, ¿qué opinas tú? Pues yo creo que sí, se nos van a meter a un cambio de cultura, pero ¿vale la pena? Pues a mí, o sea, estamos viendo un reflejo. Estas campañas a mí se me hacen, yo creo que a muchos desangeladas, desabridas, aburridas, con cero pasión. Dicen, es que es el proceso intermedio. Bueno, sí, en cierta manera, pero aún así, ¿no? O sea, sí podrían echarle ganitas, ¿no? Pues es que yo creo que no es que no quieran echarle ganas, pero como aquí está diciendo Pepe, yo creo que es un reflejo de una reforma electoral pues que es muy absurda. Ya estamos viendo su operación, es muy ilógica, hay muchos traumas en esta reforma electoral que están vertidos ahí. Por ejemplo, el hecho de que después de la elección presidencial López Obrador, las izquierdas, el PRD y todos ellos hayan dicho, es que compró Peña y el PRI la elección, ¿no? Y estuvieron insistiendo mucho con este tema. Entonces esto se ve ahorita reflejado en que haya una nueva causal de nulidad, de que si rebasan el tope de campaña por 5%, pues es una causal de nulidad. Ya no va a importar tanto lo que votaron por ti, pero si logran demostrar los partidos que vayan a impugnar, obviamente la elección, que rebasaste el tope de campaña, aunque hayas ganado por, vamos a ponerle así, aquí en el centro, 100,000 votos, pues te anulan la elección. Se vuelve una guerra entre partidos más que... se vuelve una guerra muy judicial en ese sentido. Y entonces, ¿qué sucede con los partidos y con los candidatos con posibilidades de ganar? Pues entonces ahora sí se cuidan en el extremo de no rebasar el tope de campaña. Claro. Y por lo tanto vemos que, por ejemplo, antes los partidos o los candidatos, bueno, hacían uno que otra reunión, ni meeting por una reunión, pero ahorita pues no la hacen en manera de campaña. Ahora hay auditores del INE que van y persiguen a los candidatos y cuentan las lonas, cuentan cuántos volantes se entregan, cuentan y aparte contabilizan, por ejemplo, cuántos vehículos se trasladan. Pues es que es mi vehículo, no importa, aunque sea tu vehículo del candidato o me lo prestaron, pues cuánto sería la renta de ese vehículo, ¿no? Pues sería 1,000 pesos diarios o 2,000, pues eso también lo contabilizan y todo eso va sumando al tope, a que no lleguen o sobrepasen el tope del 5%. Que todos lo van a rebasar, ¿no? Hay partidos que están excedidos. El Partido Verde está verdaderamente... Es que es ahí donde está... Bueno, ¿en qué sentido? ¿Cómo lo pueden rebasar? Finalmente eso es lo que los candidatos y los partidos muy conscientes de que podría finalmente, porque bueno, yo digo, yo gasté tanto, pero el partido enfrente va a intentar demostrar en la impugnación que gastó más. Y ahora, ahí hay otro tema y lo platicábamos Gabriel y yo hoy en la mañana, el costo de cuidar eso, como acabas de decir, va un observador atrás del candidato contabilizando eso por candidatos, aleatorio, por partidos, y lo vas sumando y sumando y sumando a nivel nacional, y esta elección nos va a costar un dineral a los mexicanos por estas reglas. Claro. Perdón, esto es un extremo, fíjate, perdón. Sí. Es un extremo porque hay obligación de los candidatos y su equipo de presentar una agenda a la cual el INE le va a dar seguimiento. Sí, pero como no son confiables nadie, tienen que irlos cuidando. Y luego se crean institutos para cuidar a esos que están cuidando y a los otros que van a auditar. Fiscalizadores que fiscalizan a los fiscalizadores. Es absurdo. Y un poco con lo que estaba comentando, por ejemplo, que ahora nada más pueden ser textiles lo que se entregan. Bueno, es una onda ahí de que... Ecológica por la basura electoral. Bueno, sí, está bien. O sea, no es que esté mal. Pero finalmente todo este tipo de reformas van contribuyendo a que las campañas ahorita sean muy desangeladas y miedosas, ¿no? Y especialmente también, por ejemplo, la gente son tantos candidatos y están muy poco informados. Realmente, si preguntas ¿qué día va a ser la elección? Muy pocos saben de entrada que es en junio en lugar de julio. Claro. O sea, de entrada. No, hay mucha gente que te dice, que tuvimos esa discusión hace poco. Que estaba en junio. ¿Cómo ve usted, Sámano? Así a grosso modo, el tema del proceso electoral, a manera de introducción. A manera de introducción, yo creo que ya nos caminamos un poco. Pero bueno. Bueno, en principio yo diría que este proceso tiene muchas particularidades que hay que, no dará tiempo señalarlas, pero sí las menciono en un principio. Una es que es el proceso que se realiza en Tabasco
después de un gobierno de la alternancia, es decir, es el primer proceso que se realiza cuando el PRI no está en el poder, aquí en Tabasco. Segundo, que también es el primer proceso intermedio en donde hay elecciones concurrentes, ¿no? Con esta homogenización del calendario, en donde se realizan las elecciones federales y las elecciones estatales. Lo que decía Pepe y aquí Nacho, las nuevas reformas federales y locales, ¿no? Sí, tenemos estas reformas en las cuales como tenemos también nuevos órganos electorales, vemos que los consejeros, los responsables, todavía no conocen, no dominan el tema, no dominan la gran cantidad de reformas. Hay 3 nuevos partidos políticos para sumar 10. Recordemos que en el 2000 hubo 11 partidos políticos en la contienda. Los partidos tradicionales están repartidos, ¿sí? Los tradicionales PRI, PRD, PAN se desubicaron, ¿no? Hay muchas fragmentaciones. Vamos a unas intermedias tradicionalmente con alto abstencionismo. Se pudo pensar que con la concurrencia de las federales esto podría hacer que las federales levantaran un poquito, porque tradicionalmente las federales son de por sí desangeladas, a la gente casi no le interesa y qué hace o para qué votar por un diputado. Pero si tú juntabas las de presidentes municipales, bueno, te podrías pensar que esto iba a levantar un poco. Falta la promoción del voto, ¿sí? Hay nula promoción del voto. Campañas desdibujadas, porque hay partidos desdibujados y ya no sabemos quién es quién, le ponen más énfasis a la persona. Hay candidatos que esconden incluso a su partido en los anuncios. Y finalmente diría yo que respecto a lo que se referían ustedes hace un momento, que a los excesos de unos siguieron los excesos de otros, es decir, a los excesos de los partidos, de las autoridades, de los propios periodistas, de los ciudadanos, vino un exceso de regulación. Y entonces quedamos en un punto en el cual, sin duda, a partir de enero ya estará discutiéndose otras reformas para ver por qué nos salió mal lo que pensamos que iba a salir bien, ¿no? Terminando empiezan el nuevo, ¿no? Así es. Bueno. No, y aparte que ahora, vamos a poner así, la institución que, pues bueno, daba cierta certidumbre a todos los bodrios de reformas, porque en la primera hay varias reformas, que era el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y bueno, le daba un cierto sentido. Últimamente ha tenido unas sentencias completamente contradictorias que solo han empantanado procesos electorales. Tabasco es un gran ejemplo, con 2 sentencias contradictorias, una de la Sala Superior, donde, por ejemplo, en la cuestión de equidad de género la posponen a 2018, en la Sala de Jalapa, y aquí regional, la imponen, y ahorita sucede lo mismo en el Estado de México, donde el tribunal de Toluca, para las campañas, ahorita, en este mismo momento, y obliga a un partido del PRD a cambiar candidatos, no solo por equidad, sino también por este principio que tanto está pensando Lorena Borregard, por la cuestión de mayoría o transversalidad. Mayoría de población. Algo así. Entonces, sería por concepto de población. Algo así, pero es algo también, bueno, ok, pero no está regulado, la verdad que es un concepto no viene la ley. Y bueno, llega ese tribunal en este momento y para también, como sucedió en Tabasco, las campañas federales y locales allá. Entonces el tribunal, la institución que más o menos había dado, les comento, ¿no?, certidumbre, y bueno, pues va por acá, que ahora está cooperando, está empantanando más los procesos electorales locales, pues no solo en Tabasco, sino en todo el país. Bueno, vamos a hacer una pausa porque aquí nos podemos seguir dando, híjoles, que sí da para muchas cosas. Es el primer bloque, es la primera pausa. Regresamos a este miércoles de Mesa Redonda, análisis del proceso electoral. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Al final de la semana, Talleres Gráficos de México iniciará la impresión de 3.377.772 boletas electorales que se utilizarán para la jornada electoral el próximo 7 de junio, conteniendo alrededor de 12 candados de seguridad.
Este martes, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y los representantes de los partidos políticos, a excepción del Partido Humanista, que sigue sin definir su situación legal sobre los procesos internos e inclusive el tema de la dirigencia estatal. Para esta reunión, arribó a la entidad el gerente de producción de Talleres Gráficos de México, Enrique Sánchez González, quien solamente se limitó a señalar que se cumplirá con Tabasco para la impresión de las boletas. Fue en la sala de sesiones del IEPC Tabasco donde los representantes de los partidos políticos expusieron las medidas de seguridad que se utilizarán para las boletas electorales frente al notario público para dar fe y legalidad de los hechos. Entre los candados que se implementarán se encuentran de letras en marca de agua. El costo de la boleta se mantuvo en los 90 centavos a como ocurrió en el 2012. Entre los mecanismos utilizados para evitar que sean falsificadas se encuentran la marca de agua, textos microimpresos, impresión invertida, fibras ópticas visibles, talón foliado y sello que rebota la luz de la fotocopiadora. Las máquinas de Talleres Gráficos de México tienen la capacidad de que en una rotativa de impresiones OSFED de 5 colores y de 5 unidades de impresión, la cual reproduce 170,000 boletas por hora, pero además realiza el engomado. El costo total de la impresión de las boletas se encontrará en los 3 millones de pesos. De esto mismo, la presidenta del IEPC Tabasco, Maday Merino Damián, señaló que no hay distingos en cuanto a los formatos de las boletas electorales, por lo que estos serán solamente de tamaño oficio. El costo total de la impresión de la boleta electoral estaría en costo superior a los 3 millones de pesos. Con información de Juan Román Gallegos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Para el mes de junio, los sindicatos de Tabasco deberán tener listos sus portales de transparencia para subir ahí su información mínima de oficio. En ese mismo mes se les podrá hacer solicitudes a través del sistema Infomex Tabasco. Así lo adelantó la consejera presidenta del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ITAIP, Felicitas del Carmen Suárez Castro. Son un total de 11 sindicatos estatales que el ITAIP tiene contemplado que lleven a cabo este proceso, según informó el secretario ejecutivo de este instituto, Víctor López Aguilera. Comentó que formalmente, como no se registran ante el ITAIP, pidieron el auxilio del Tribunal de Arbitraje del Estado, el cual respondió que existen en sus registros 11 sindicatos estatales. Fue así como el ITAIP inició la comunicación con los líderes sindicales, a fin de orientarlos en el proceso de transparentar su información para beneficio del interés público. De esta manera, organismos que hasta la fecha no tienen un portal en el que transparenten periódicamente los gastos que hacen con el dinero público que reciben, estarán obligados a rendir informes y responder a los cuestionamientos de los ciudadanos sobre el destino de esos recursos. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Que puso esposa hacia hijas de... Eso, precisamente. Que no son Juanitas. Estamos en el miércoles de Mesa Redonda, análisis del proceso electoral. Están aquí con nosotros Víctor Sámano Labastida, de la columna Escala Crítica, Ignacio Rodríguez Ceballos, de Realpolitik, y José Chablé Alcocer, consultor en materia electoral. Estamos hablando de este proceso. Y bueno, lo que más ha llamado la atención hasta ahorita en el proceso, lo que cimbró un poquito el tema electoral, fue el tema de la equidad de género, de lo que estabas terminando de hablar, pero olvídate de la sala y lo que se detuvieron las campañas y demás, el fenómeno de las Juanitas, o que no les llaman Juanitas, pero son las esposas, las hermanas. Sí, bueno, las Juanitas. Esa parte, ay, ¿cómo la ven? En la definición, bueno, de López Obrador, ¿no? Recordar que así fue, ¿no? Lo de Iztapalapa, que yo, claro, sí, de ahí nace Brugada, el concepto. y llegó Juanito, y bueno, pues ahí nació el concepto. Es que ahorita muchos se los olvida, porque sí se Juanita. Bueno, lo cierto es la equidad de género, yo creo que de la mayor a menor, bueno, yo creo que es una novedad, es algo que sí es muy positivo la reforma electoral. Nada más que como lo estamos viendo, es muy complicado de operar, ¿no? O sea, finalmente ya hay una equidad de género también impuesta desde el 2012 en las legislaturas, en el Congreso Federal, en el Congreso local, también fue muy traumático, ahí también se cayeron candidatos. En ese momento, sin embargo, los partidos pues como que postularon, realmente hicieron un cambio real, ¿no? El candidato varón, pusieron a un cuadro militante mujer, y bueno, no hubo tanto el fenómeno de Juanitas en el 2012, pero en el 2015, pues, la verdad que los partidos, creo que aquí sí dio el mal ejemplo el PRI, ¿no? Y ya todos los demás partidos, como sí, que fueron tan complejos las negociaciones que hubo al interior del PRI en particular.
con que llegara a un acuerdo y que, bueno, más o menos jalaran y no renunciaran, fueran al verde, que, bueno, al momento de decir, ¿sabes qué? Siempre ya no vas, Gabriel. Y bueno, se iba a romper todo el acuerdo político hecho en el CEN, hecho aquí en el CDE, y sin gobernador priista tampoco que más o menos aglutinara o impusiera. Dijeron, bueno, pues, pero pues pon a tu esposa. Entonces empezó este fenómeno en el PRI, lo infecta y se va al PRD y ahí ponen, y creo que innovan, ahora ya no es Juanita, sino pone, por ejemplo, a la hija del alcalde de Centla como la sustituta del candidato de Centla, que también bajaron. Eso es algo que para mí se me hace todavía más para allá, ¿no? Este tema. Yo tengo otra teoría, yo tenía aquí el reporte de cómo iban subiendo candidatos en los cónclaves y no creo que haya infectado uno al otro, como que traían ya al mismo tiempo. Estaban subiendo que uno y otro. No, de verdad, estaban subiendo en el mismo, pero al mismo tiempo estaban subiendo. Lo tenían un poco claro, también los partidos no se pueden hacer como que los sorprendidos, ya sabían cómo venir. Ya estaba más o menos. Y no también fue un poco para no para bajar a los indeseables. Para no enfrentarse directamente con los posibles aspirantes, y sabían que tenían la manga de que de allá arriba pues los quitaron. Sí. El tema es que no debería de ser las mujeres que participaron en los procesos. Va a llegar el momento, ya creo que el 2012, ahora sí van a decir las mujeres, bueno, me toca a mí, y ya en 2018, perdón, ahora sí me toca a mí. Yo creo que el propio Ivonne Ortega sí va a, ya lo dijo incluso, hasta Lorena Borrega lo estaba ventilando, que ahora sí en 2018 le van a tocar ahí. Yo creo que ahí sí se va a registrar, pero bueno, ahorita sí fue muy traumático y bueno, estamos en este fenómeno. Víctor. Pues que me llama la atención, fíjese, todo esto tiene que ver con una falta de cultura, como decía Pepe, de los partidos, de los ciudadanos en el respeto a la ley. Los partidos tienen una serie tienen estatutos que vemos que no se aplican, ¿sí? Se supone que hay normas muy específicas para elegir candidatos. Si un partido practicara realmente la democracia, ¿qué le cuesta convocar a su consejo político de manera extraordinaria y realizar una elección? Claro, candidatos. ¿No? Digo, esto me parece que es podría ser tan simple. Ahora, puede ser también que, conocían los alcances de la ley. Estas reformas se habían ya anunciado desde mucho antes y los partidos debieron haber previsto lo que venía. Claro, estamos ante un problema de interpretación de la ley, pero fíjense que ahora se va a plantear otro asunto. Los partidos son entes autónomos. A ver, si hablamos de equidad, de paridad, ¿sabían ustedes que, por ejemplo, el partido Nueva Alianza tiene más hombres que mujeres militantes? O sea, hay que ver cómo están los partidos en cuanto a su militancia, porque entonces tú tienes que considerar, haz de cuenta que es un sindicato, ¿no? Y en un sindicato que haya puros varones, ¿no? El 90% de los varones y el 10% de mujeres, y que digas tú, es que tiene que haber paridad en este sindicato. ¿Cómo consigues considerado ese ente autónomo? Y en el caso de los municipios se va a complicar todavía más, porque cada municipio tiene su propia autonomía. Mi razonamiento es que si se aplica a los municipios, se va a tener que aplicar a los estados en las gubernaturas. Sí, bueno, es una paridad horizontal, entonces los partidos de los 32 estados van a tener que sacar candidatas y candidatos. Candidatas y candidatos. Y cuando venga la otra contienda, digamos, de los candidatos para la presidencia de la República, ¿no? ¿Por qué no obligar a los partidos a que tengan candidato y candidato? Sí, compitiendo, por lo menos compitiendo, no tres varones compitiendo por esos procesos internos tal vez cubrir la parte de equidad. Entonces esto viene complicando, pero todo esto que estamos viendo es a partir de lo que comentábamos, del apresuramiento, es decir, bueno, si tú ya viste, por eso estamos en el riesgo de la nulidad. La barba de tu vecino. ¿No? De la nulidad, sí, claro. Porque si, como decía Nacho, hay un principio elemental, dos principios elementales en las elecciones, ¿no? Que es legalidad y certeza. Y esos dos principios ya quedaron arrumbados en todo esto que estamos viendo. No hay ni legalidad ni certeza. ¿Qué opinas, Pepe Chablé? Fíjense, yo creo que esta situación la conocían los partidos políticos perfectamente bien, porque la norma superior es de la que dimana toda la situación. Tenían entendido que la paridad de género era de forma vertical y horizontal, que es lo
tan llevado, traído. Y hay una cuestión que no debemos perder de vista. El padrón electoral, la mayoría siguen siendo mujeres. La actividad política es a la que las mujeres no fácilmente accesan, no fácilmente tienen el escalón que les permita llegar a figurar dentro de las filas del partido político. Esta es la situación, porque enseguida los mismos militantes de los partidos políticos dicen cuántas mujeres tenemos preparadas para que puedan realizar el trabajo político que se requiere al interior del partido. Si vemos, decía Sábano hace un ratito, la mayoría son varones. Y nos vamos a las empresas, en su gran mayoría son hombres los que trabajan, y seguimos rascando sobre la situación de la paridad socialmente hablando, y encontramos siempre que el hombre realiza más actividades que las mujeres. Entonces yo creo firmemente que es una situación, volvemos a la cuestión cultural, en la cual la mujer tiene que empoderarse y realizar la actividad política como parte de sus actividades comunes. Sí, no por ser mujer nada más, ¿no? No. Y tendrías que pensarse en el tema de la profesionalización, más que sí, qué bueno que se dé esta equidad de géneros, pero ¿qué tal si están los más preparados? Sabemos que es la representación popular, pero pues al final del camino son los que están decidiendo hacia dónde va nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, lo platicamos después de la pausa, ¿ok? Estamos profesionalización. Profesionalización de nuestros representantes, ¿no? Vamos a hacer una pausa, el tema es el análisis del proceso electoral, volvemos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Los jurídicos del Partido Acción Nacional en la entidad viajaron este lunes a la ciudad de Jalapa, Veracruz, para interponer una impugnación por irregularidades en la selección de candidatas a la alcaldía de diversos ayuntamientos realizado por los partidos políticos. El líder del Blanquiazul en Tabasco, Jorge Luis Ábalos Ramón, expuso que los partidos políticos de nuevo violentaron las garantías de las féminas al ser designadas como candidatas a las alcaldías en municipios con menor cantidad poblacional, no privilegiando su derecho a buscar ayuntamientos de gran envergadura. Cabe señalar que el PAN fue el partido que interpuso la impugnación en contra de diversos partidos políticos por no respetar la paridad de género, no otorgando de forma horizontal las candidaturas a las alcaldías. Un nuevo revés de las salas jurisdiccionales podría provocar que el órgano electoral de nueva cuenta tuviera que revocar los acuerdos de aquellos partidos políticos que no ofrecieron municipios importantes a las féminas. Con información de Juan Román Gallegos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. En una trampa latente se han convertido los puentes que cruzan los ríos Carrizal y Grijalva de la ciudad, donde se observan en deplorables condiciones en toda su infraestructura, con basura, tierra, baches y maleza que cubren los señalamientos. Grupo Presente Multimedios recorrió el puente Carrizal 6, que conecta a Asunción Castellanos con Samarcanda, de la colonia José María Pino Suárez, donde los baches han provocado que los automovilistas choquen por alcance. Y es que los que circulan a exceso de velocidad, al llegar a estos puentes y percatarse de los baches, frenan bruscamente, provocando que el auto que traen detrás se impacte por alcance. Y en esta misma zona se han registrado carambolas donde han resultado personas lesionadas. Los puentes presentan fracturas en las banquetas y en toda su infraestructura, que se observa a simple vista, y aunque las autoridades tienen conocimiento de las condiciones de cada uno de estos puentes, no han hecho nada por darles mantenimiento. Otro puente que se encuentra en la misma condición es el que tiene señalamiento que lo identifica como Puente Carrizal 6, el cual se encuentra a un costado del sector Compuerta de la misma colonia y también presenta muchas deficiencias. Con información de Fernando Chablé para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. 1 de cada 5 expedientes abiertos en el Tribunal Superior de Justicia en lo que va del año se refiere a querellas por el pago de pensión alimenticia. Esto significa que en los juzgados familiares de todo el estado concentran buena parte de la carga de trabajo.
De los 1.353 expedientes abiertos hasta el 23 de abril, 271 correspondían a demandas por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, que es como está tipificado el delito en el Código Penal de Tabasco. Esto es un 48% más si se compara con los expedientes abiertos por esta misma causa el año pasado, cuando solo habían 182. Hay municipios en los que la tendencia de concentración de expedientes por pensión alimenticia se acentúa. En Teapa, el 41% de los expedientes abiertos este año se referían a este delito. Le sigue Jalapa por 34% y Cárdenas con el 33%. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Son las 4 de la tarde con 30 minutos. Gracias por continuar en Mesa Redonda, la de todos los miércoles. En esta ocasión es el análisis del proceso electoral con los analistas, los columnistas de Diario Presente y el consultor en materia electoral, José Chablé Alcocer, Víctor Sámano, Ignacio Rodríguez Ceballos. Se queda al aire una pregunta y la planteamos y la ponemos en la mesa sobre la posibilidad de que mediante una reforma pueda exigirse la profesionalización de quienes tengan la representación en las cámaras, en estos mosaicos, digamos, culturales que están hechos ex profeso, pero que por lo menos tengan lo mínimo quienes nos representen a través de las diputaciones, incluso de las senadurías. ¿Qué le va a hacer con Morena si ahorita un maestro albañil va a ser diputado plurinominal del Congreso por local? Sorteo, ¿no? Por sorteo, y es maestro albañil. Yo creo que regular la profesionalización se me era muy excesivo y ahora sí hasta incluso violatorio de los derechos humanos, sí. Porque pues sí podrá haber muchos doctores y maestros, ¿no?, en posibilidad de ser cargos, pero finalmente hay también muchos ciudadanos mexicanos que no saben ni leer ni escribir, ¿no? Y bueno, pues finalmente ahí sí no puedes quitarle el derecho político a ellos de votar y ser votados, aunque no sepas leer ni escribir. Aparte también hay muchos mitos, ¿no? También ser doctor en algo, o sea, tener posgrado no te hace ser mejor después gobernante. No es garantía. No es garantía de, ¿no? Bueno, por ejemplo, es muy comentado, ¿no? Finalmente los presidentes, uno tuvo doctorado en Yale, otro también en Harvard y bueno, Oxford. Y no han sido tampoco muy buenos, y también a nivel estatal tampoco, ¿no? Entonces, no te garantiza. Yo creo que es algo más que va más allá. Sí, yo pienso que la actividad política se estudia, pero en gran medida se aprende en el oficio, ¿no? En el ejercicio, en tal vez tener buenos jefes, ¿no? Pues los políticos pues tienen jefes y desde ahí van abrevando mucho, en familias también, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, Gerardo Gaudiano, de su familia se ve que aprendió mucho, y de su legado también, propio también Federico Madrazo, ¿no? De su papá y de su abuelo, ¿no? O sea, en ese sentido. Hay que mencionar a todos los candidatos. Ahí. Sí, tiene que cumplir con la equidad. Bueno, si ya dijiste uno, síguele. Hablando de los legados, vamos a poner así, de que yo pienso que así es donde más o menos. En la familia y en la familia, y también, por ejemplo, Manuel Andrade como gobernador, bueno, él no tenía una familia, pero empezó y él les decía mucho y hasta se enorgullece mucho de los 13 años o 14 años en el Frente Juvenil Revolucionario, y va caminando. Yo quisiera retomar esto en términos más generales. A ver. Sí, miren, en efecto, para empezar, el artículo 1 de la Constitución establece que está prohibida la discriminación por cualquier... Sí, por lo que decía Nacho de la violación de los derechos humanos, ¿no? Y también el asunto de el derecho a votar y ser votado. Y yo también quisiera darles estos datos. Fíjese, el promedio de escolaridad en México es de 8.6, ¿no? Quiere decir que es el segundo año de secundaria. Es el promedio de escolaridad en todo el país. En Chiapas y Oaxaca es de 6.7. Datos de la OCDE indican que en México solo 16 de cada 100, ¿no?, tienen estudios universitarios. En lo general, en el mundo son 28%, 28 de cada 100. Yo creo que para buscar incidir en el desempeño de los representantes populares, de los funcionarios, creo que se tiene que poner así más énfasis en la transparencia y en la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, bueno, a ver, es el 3 de 3. La suma de todo, sí, nadie le está entrando. Sí, la suma, que sería lo mismo. Por ejemplo, yo quisiera preguntar si estas
iniciativas. Sí, y estas mujeres políticas que han insistido tanto en la paridad, estarían levantando después de esto un programa de políticas de género. O sea, porque el problema no es que tengas o no una representación. O sea, ¿qué haces con la representación? Si quieres trabajar, puedes hacer por pero fuera. A ver, quiero retomar una cosa. O sea, una cosa efectivamente es la transparencia y que es necesaria y que, digo, eso en general, leídos, escribidos, como se dice, es necesaria, ¿no? Pero el tema de la profesionalización, nos pasa que cada 3 años llegan a aprender y volvemos a empezar, y volvemos a empezar, y volvemos a empezar. De aquí a que le agarran la onda de qué se trata el Congreso, las senadurías, las alcaldías. La ley orgánica, la y no avanzamos. ¿Cómo hacer que estas personas estén preparadas para esos puestos? Ahí viene el otro aspecto, mire. Porque no pasamos de la primaria. ¿Cuál es el mecanismo que han pensado para la profesionalización? La reelección. Pero tenemos individuos como Romero de Champs, ¿no? Que tienen décadas. No ha aprendido nada más que... Sí, o sea, que es... realmente extraordinario legislador. Sí, entonces se tiene que buscar mecanismos, otros mecanismos de control público. Porque sigue siendo el manejo electoral lo Mira, que los alguna hace vez platicábamos con el fallecido Lujambio, porque él fue de transparencia, y luego fue del instituto del instituto electoral del IFE. Fíjense, primero en nuestro país la lucha fue porque se transparentara el voto, ¿sí? Porque se transparentara la llegada al poder. Y ahora la batalla es que se transparente el uso del poder. O sea, finalmente es eso, porque todo esto que tiene que ver con la profesionalización tiene que ver también con sistemas de rendimiento. O sea, cómo tú vas a exigir, ¿no? Hace un rato, comentábamos acerca de si vamos a seguir con los partidos políticos en esta actividad. Hablamos ahorita de la profesionalización y uno de los peldaños que se dan es la reelección. Nada más que les quiero dar una anotación así muy pequeña. Para que pueda ser reelecto el ciudadano que está ocupando el cargo, tiene que haber de por medio la autorización del partido político. Sí, pero ahí volvemos a lo mismo. Volvemos a una situación que el partido político tiene ahora un monopolio respecto de el siguiente peldaño que vamos a ocupar. Si profesionalizamos, ya se habló aquí, que los doctorados, que las maestrías, siempre quienes nos gusta estudiar seguimos preparándonos, ¿no? Pero no es garantía para poder ejercer bien la administración pública, no es garantía tener o no un posgrado, tener o no una licenciatura. Han habido presidentes municipales, han habido diputados con carreras extraordinarias, efectivamente, basados en el quehacer, en el diario, realizar su actividad, les ha permitido tener muy buen trabajo. Entonces, tenemos que encontrar la fórmula para llegar a que la persona que administra nuestros bienes, lo que nosotros pagamos de impuestos, sea lo más transparente y clara posible en el desarrollo de su actividad. Por ahí hay historias en Alemania de una persona que duró siendo administrador de un municipio cerca de 40 años. Era reelecto. No, pero no estás tan lejos, en los municipios de aquí de Tabasco, de Los Ríos, y también eran reelectos, y luego se daban uno y uno. Y en la misma familia. Bueno, ahí está la Unión Ganadera Regional, ya cuánto tiempo tiene ahí. Ahí está Emiliano Zapata, y está Cundocán. 20, 30 años. Y los revés, y repiten. Pero... Y no se profesionalizaban, pero en trincarse la lana. Entonces, esa es la parte que... Esa sí se les da. Esa es la parte que tenemos que cuidar, pues. Esa es hasta donde debemos llegar. Que la administración de nuestros bienes sea correcta. Bueno, y también el nivel escolar, no sé, lo pregunto. El que estén más preparados, más profesionales, le pensarán más a la hora de la corrupción y demás. Obviamente aporta, ¿no? O sea, que conozcan teorías políticas, por ejemplo, ¿no? Ejemplos internacionales de buen gobierno, eso está bien. O sea, yo creo que de cierta manera se aporta, pero tampoco exime que finalmente la ética de cada uno, o sea, no por ser muy estudioso significa que eres ético, ¿no? O valoras el trabajo, o valoras estar cerca de la gente, o valoras puedes ser muy, muy, muy estudioso y aún así gustarte la lana y llegar para asaltar el botín, ¿no? Sí, ¿cuál es su sentimiento con de ellos hicieron las leyes electorales que están funcionando ahorita?
y ellos están viendo descaradamente cómo darle la vuelta. ¿Cuál es su sentir con relación a esto? Es que sí son los políticos mexicanos, y creo que también en todos lados. Es como un poco la reforma fiscal, igual la reforma electoral. O sea, el fiscal es que cobrar más impuestos, esto, lo otro, pero también los políticos mexicanos, los legisladores, son dueños de sus propias empresas de outsourcing y todo eso, y bueno, pues meten el hoyo, el hueco, donde precisamente violar esa ley. Igual aquí la reforma electoral, ¿no? ¿Por qué creen que hay, por ejemplo, en serio, yo he pensado y lo sigo pensando, que en la reforma no dice explícitamente que debe haber equidad de género en las presidencias municipales? No lo dice. No en la ley en general. Porque los partidos dicen, bueno, vamos a darle equidad a las legislaturas y a las diputaciones, y no a las presidencias ni gubernaturas, como está diciendo Sama. Sí, no, esas no. Las alcaldías no existían. Ajá, bueno, pero vamos a dejarlo, pero ahí vamos a maquillarlo a la interpretación. Y ya empezaron las interpretaciones de manera muy sesgada también del TRIFE, lo que estamos hablando, pero finalmente es un poco lo mismo, así son los políticos, ¿no? Samano, ¿tú qué piensas de esto? Sí, por eso yo decía que a estos excesos de los que nos quejamos, que ya luego ni siquiera puedes mencionar hasta tus preferencias en la radio porque te vayan a sancionar. Bueno, lo que pasa es que a estos excesos vinieron los otros y dijeron vamos a poner reglas para todo, pero yo creo que aquí, el otro día lo comentamos, hubo aquí un foro del Tribunal Estatal Electoral. Uh-huh. Sí, en el que participaste. Así es, entonces ahí comentábamos, fíjese, en dónde, o sea, tenemos un problema estructural y cultural, pero ¿en dónde empiezan los problemas estos? En las autoridades. Digo, la misma autoridad, les pongo un ejemplo muy sencillo, viene el jardinero y pone el letrero y dice no pise el pasto, ¿no? Pero resulta que más adelantito, no está, hay una riate. Sí, hay una riate y ahí no está el letrero, o ahí se rompió la cerca. Entonces vienes y dices, como aquí no dice no pise el pasto, pues paso otra vez. Creo que el ejemplo más claro de violación de la ley desde la autoridad fue Vicente Fox, ¿sí? Fue el ejemplo mucho más burdo de decir, a ver cómo le damos vuelta a la ley, y porque yo parto siempre de un principio, digo, bueno, el primero obligado a respetar la ley es la autoridad, pero no solamente tiene que respetar la ley, tiene que respetar el espíritu de la ley. O sea, ¿por qué se hacen estas normas? ¿Por qué nace la intención de la ley? La intención de la ley. Híjole, ¿por qué no nos quedamos ahí? Porque es el minuto 42. Hacemos una pausa, regresamos. Es miércoles de Mesa Redonda, regresamos a la recta final. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Drupa es un museo interactivo que tiene como objetivo principal la promoción del chocolate. Al visitar Drupa tendrás una experiencia única e inolvidable. En el recorrido por esta hacienda cacaotera se explica paso a paso el proceso de cosecha del cacao, cuidados que se deben de tener con ese plantío, las herramientas utilizadas para la obtención del fruto, que nos regala la majestuosidad llamada chocolate. ¿Pero qué es Drupa? Memo, el encargado del recorrido, explica a los visitantes de dónde surge este nombre. Se refiere el concepto, la palabra drupa, a la familia a la que pertenece el grano del cacao. Es decir, todos aquellos cuya haba, para llegar a la haba, hay que primero retirar el mucílago, que es la pulpa o el pellejito blanco que lo cubre. De ahí el nombre, pues drupa, la familia a la que pertenece el cacao. O sea, no todos son grupos, pero tenemos algunos ejemplos más concretos, tales como la guanábana, la chirimoya o anona, que también le llamamos por estos rumbos, que son familia. El propio pataste, que es pariente del cacao, por decir algunos, esa familia de las drupas. Después de varios minutos de recorrido es hora de refrescarte. ¿Qué mejor forma que con aguas de frutas de la región? Drupa es una experiencia que no vas a olvidar. La novedad es que involucra al visitante a ser partícipe del trabajo de cosecha.
plantíos de cacao llega la experiencia gourmet, donde podrás degustar del chocolate de una forma exquisita. Tus sentidos serán parte de la experiencia Drupa, algo que no olvidarás. ¿Cómo elaborar el chocolate? En Drupa Museo Interactivo te explican cómo. Cada visitante tiene la oportunidad de hacerlo con sus propias manos. Por si fuera poco, se experimenta la dualidad del chocolate. ¿Habías probado el chocolate con chile? En Drupa lo podrás hacer, algo realmente sabroso. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Y ya estamos de regreso en la recta final de este miércoles de Mesa Redonda, el tema análisis del proceso electoral. Para no quitarle el tiempo a nuestros invitados, ¿ok? Porque el que estaba hablando era el licenciado Sámano. Estaba hablando, Víctor, del tema de la intención de la ley. La pregunta era, bueno, ¿cómo están sintiendo ustedes este descaro de darle la vuelta a la ley que ellos mismos aprobaron? Y usted hablaba de la intención de la ley, lo importante que es. Porque finalmente, para empezar, la autoridad, ¿sí? O sea, la autoridad no puede decir, es que si no hay denuncia, yo no actúo. Claro. O sea, la autoridad, si ve que se está cometiendo un delito, tiene que actuar. No todo tiene que perseguirse por oficio. Y en este foro también hablábamos de una cosa, le digo, a ver, ¿de qué sirve que en la norma te sancionen con una multa si la multa va a salir de la misma bolsa? O sea, si tú vas a obtener 200 millones de pesos. De prerrogativas. ¿no? Ajá. Porque mientras más votos tengas, más recursos obtienes. Y haces el cálculo y dices, bueno, voy a violar la ley y me van a tumbar 100 millones. Ahí está el caso del Verde. Pero pasando las elecciones, de acuerdo a mi proyección de votos, es una ganancia. voy a obtener 300. El doble o el triple. Voy a tener de el triple. Pues entonces... Pues es a lo que le apostó el Verde, ¿no? Y así le están apostando. Sí, así le apostó. Entonces la multa le hizo lo que el viento a Juárez. Entonces, pues le están apostando a meterle todo total. Al final, aunque si me multan, pues ya logré el impacto. Con la misma lana que te van a dar. Pero aparte, cuidado con esto, perdón, porque... Pero hay nulidad, ¿no? Exactamente, sí, allá iba. Cuidado con esto, porque efectivamente si ganas, pero si no, te van a imponer una multa, pero si sobre el mismo hecho se repite la situación, aumenta la multa. A ver, me entra una duda, porque depende si ganas, o sea, es que el candidato tenga el exceso, pero si es el partido, y lo que estamos viendo es el partido, ¿a quién? ¿Qué es lo que nulifican? Están ahí los vacíos legales. El debate nacional que dice, por ejemplo, los partidos de izquierda, el PAN también, ¿no? Que ya están en una coalición contra el Verde, es decir, bueno, que le quiten el registro por esta violación sistemática a la ley, ¿no? Ajá. Pero, bueno, es que uno decía, ok, te quita el registro, pero no será muy excesivo quitarle un registro a un partido político que tiene finalmente, bueno, ahorita tal vez tenga 10, 11%, pero en la elección pasada tuvo un, 7, 8% de la votación. Entonces ahí, bueno, ¿qué es más importante? Y es que también cuestión legal, ¿no? ¿Qué es un valor jurídico mayor? La democracia, el voto, el sufragio como tal, y que obtuvo el Verde, ha obtenido el Verde durante ya varios años, 15, 20 años, no sé cuánto tiempo tiene el Verde ya. Pero ha ido creciendo. Ajá. O es más importante, por ejemplo, la vigilancia de un proceso electoral, ¿no? En ese sentido, el actual, donde sí, efectivamente, se ha pasado y por mucho. Y con lo que está diciendo Sámano, ¿no? El incentivo perverso de pues decir, bueno, si me van a multar por esto, ya son como 200 millones de multas, pero pues voy a obtener, vamos a llamarle así, 300 millones de ganancia, más prerrogativas y posiciones de poder, claro, porque con esa lana pues está subiendo su votación y puede ganar en varios municipios, varios estados, ¿no? Más diputaciones federales. Bueno, y entonces en el tema, porque ya estamos yendo al final del programa, o sea, ¿lo legal está por encima de lo moral?
O sea, en algún momento les preocupa lo que los ciudadanos estamos percibiendo y sintiendo. Mencionó un concepto, ¿no? El incentivo perverso. O sea, todo delito, incentivo perverso. Se incrementa. Obvio. ¿Sí? En nuestro país, el 92%, 93% de los delitos son impunes, ¿no? O sea, estamos hablando de todos los delitos. Entonces, ahí hay un incentivo perverso para los delitos. Lo mismo está sucediendo en los procesos electorales. ¿Sí? Como no hay una sanción, la sanción tiene que ser dura, ¿no? Y severa. ¿Sí? Ahora, es que me robaste ahorita, pero ayer te portaste bien, no. Es que es el robo que te estoy castigando y no lo tienes que volver a hacer. Pero mientras esto continúe en esta, vamos a revisar las leyes en enero, y para el próximo proceso electoral ya los partidos y los candidatos van a estar buscando la manera, ¿no? de darle la vuelta a la ley. Y como siempre, los traumas que genera esta elección van a ser los bodrios de la próxima reforma electoral. Bodrios, por cierto, también antes de acabar y antes de que ya también Pepe acabe, decir que, bueno, ahorita está lo de las multas del verde, pero también, y como bien dice el Arturo Escobar, fueron 1,000 millones de pesos de multa del Pemex Gate y no le quitaron el registro, 1,000 millones de pesos y como unos 300, 400 de amigos de Fox y tampoco quitaron el registro en ese momento al PAN. Pero eso es lo que esgrime. Pero tiene razón. Bueno, pero también ha cambiado todo, porque está violando y violando. Y también están las tarjetas que dio el PRI en el 2012. Pero tiene razón. Sí, yo me pasé, pero los demás partidos también se han pasado, los han multado y no les están quitando el registro. Pues, pero un momento, o sea, aquí, a ver, es cuando ya está la ley, o sea, en ese momento, no, o sea, y no es que yo defienda el Pemex Gate, ¿sí? eso y más, ¿no? Me puedo imaginar sí, que no. Pero, así es, ¿no? Sí, no, nos queda claro a quien lo conocemos. Pero el asunto es que ya, si en la ley, ¿no?, te está diciendo que si rebasas, estás incurriendo y que sigues, y te va a ocurrir, pues, no, ¿por qué me vas a castigar a mí? Si ¿no? todos los demás, si todos los demás lo hicieron, no, es que ya está en la ley, y ojalá, en esta revisión no nos encontremos, como dicen, con otro bodrio de leyes en las cuales yo le digo, finalmente, ¿qué es lo que sucedió aquí? Que están criminalizando la actividad ciudadana, claro, sí. Sí, judicializando los procesos y criminalizando la actividad ciudadana, porque tú como ciudadano puedes expresar de repente tu preferencia política y estás incurriendo en una violación a la ley. Sí. Nosotros aquí en Radio Fórmula decidimos no entrarle. Pues es lo que prevé la mayoría, que esta elección, así como ha sido sui generis en tiempos, en equidad, en paridad, pues va a ser el número de expedientes, claro, ¿no? Ya está siendo judicializada, Sí, todo. Ya va para más. Ya va para más. O sea, finalmente a quienes nos dedicamos como consultores en materia electoral, esto lo sabemos, va a terminar finalmente en los tribunales. Ya sea pero en gran medida yo me refiero a que va a ser choncho el número de expedientes. Sí, finalmente. Prácticamente todo. Al final nos vamos a dar cuenta que todos los candidatos, todos los partidos políticos van a presentar las quejas por el rebase de los topes, porque por 1,000 observaciones más respecto del proceso. Entonces, al final debemos tener en consideración que los únicos que podemos auditar la actividad del proceso electoral somos los ciudadanos. El día de la elección, la actividad que inicia a las 8 de la mañana y concluye a las 6 de la tarde, con sus bemoles, es ahí donde la auditoría ciudadana debe hacerse. ¿Cuánto es el cálculo de cada uno de la participación? Pepe Charle. ¿El cálculo de cuánto crees que vaya a ser de participación el porcentaje? Acuérdense, hace rato decía Sábano que estamos en una elección intermedia y que se cae. ¿Pero qué es federal? ¿Qué es? ¿Cuánto piensas? Va el proceso federal de la mano. ¿El 40? No, yo creo que vamos a andar como el 45%. 45, va a ser como un 60%. ¿Sí crees que se llegue al 60? Órale, Sámano. Yo creo que está 44, 45, miren, en el 2009 fue 44.60, en el 2003 41%. En las generales sí. En las municipales, ¿no? Eso es, entonces, entre todos sí sale la gente a votar. Por ejemplo, en el centro y especialmente en los municipios, ahí salen a votar muchos por
pues, candidatos. El centro es el reto, miren, porque el centro es curiosamente el más informado, pero el con mayor el que menos participa. Es que luego también entre más sabes, menos les crees. Eso también. No, o sea, tiene que ver. Jonuta es el municipio que más participa. Y es el más chiquito. Llega hasta el 80%. Pues, pero es que ahí está más fácil mover gente de un lado al otro para que vaya a votar. Cuidado con eso también, porque ahorita ya es un delito electoral. ¿Qué? El mover gente. El acarreo. No, lo que pasa es que en Jonuta luego no hay otra actividad. Entonces, no, es que ¿qué hacemos hoy? Vamos a votar. Y es gratis. Y es gratis en una de esas, ¿no? Para todos los paisanos de Jonuta. Claro, porque eres paisano casi de todos los municipios de los ríos. Bueno, ¿por qué nos dejan una reflexión? A mí me gustaría escuchar una reflexión rumbo a las urnas, rumbo al ejercicio que vamos a vivir los ciudadanos, los partidos, algo en general ya para concluir. Y un compromiso de mesa redonda después de la elección. Anda, nos echamos el análisis. Bueno, el día de la elección les vamos a invitar para que participen en la mesa que hacemos cada 3 años. y luego nos podemos echar una del análisis del proceso ya en general. Así que, pues algo a manera de reflexión también como especialistas en materia electoral. Pepe Charles. Yo quisiera pedirle a los ciudadanos que, para que vaya en contra de mi pronóstico del 45%, que asistan a votar, que cumplan con esa obligación, ese derecho que tenemos, con la cual podemos realizar, como les comentaba, la máxima auditoría a quien queremos que sea nuestro representante. Solicitarle muy cordialmente que cumplan con ese deber y esa obligación para que en un momento dado no nos escudemos en la situación. Yo no lo elegí. Hay que hacer que permee la obligación y todos asistamos, todos podamos participar de la elección de nuestras autoridades. Bueno, muchas gracias, Pepe. Nacho. Bueno, yo me quedo con la reflexión de, finalmente, bueno, al margen de que hagan los partidos y los políticos que hacemos, que son todos, como la mayoría, no todos, no hay que generalizar, la mayoría muy cínicos, y los candidatos también, que ahí van caminando. Sí. Pero la realidad es que sí un llamado a las instituciones electoral, el Instituto Electoral, el INE, el TRIFE, el TED, que sean mucho más cuidadosos y consecuentes con todas sus resoluciones que haya, porque al margen de cómo acaben las campañas, si haya una guerra sucia o lo que sea, pero no podemos permitir o no podemos, no podemos hacer nada, pero que si hay, por ejemplo, resoluciones encontradas como esta, la del TRIFE, la de Sala Regional de Jalapa con la Sala Superior, ese tipo de cosas, diferentes. Pero ese tipo de cosas sí pueden generar que las instituciones una se verdadera aberraciones, ingobernabilidad y falta de certidumbre, ya no tanto por los partidos podrán poner a la hermana y a la Sí, el tema son las instituciones, ¿no? Gracias, Nacho, porque se nos acaba el tiempo. Claro. Víctor Sámano. Breve, la democracia no es solamente el voto, ¿no? Es poder pedir cuentas permanentemente, ¿no? No es media hora en la fila, sino es una forma de vida. Entonces tenemos que entender eso. Si no, vamos a seguir teniendo los mismos políticos, las mismas autoridades, los mismos ciudadanos. Tiene que haber un cambio. Muchas gracias. Gracias a los 3 por haber participado, Víctor, Nacho y Pepe Chablé. Hasta aquí este miércoles de Mesa Redonda. Adiós, Gabrielito Aiza. Adiós, y le tengo mañana. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. En este momento nos enlazamos a la Ciudad de México. Fórmula Tabasco presentó Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña, analizados por los especialistas más destacados. Gracias por su preferencia.